Hola, soy Luis Sica y hoy en OnePi les voy a hablar de formas de la recta en el espacio. La forma vectorial, la forma simétrica, la forma paramétrica y la forma general. Empezamos. Ecuación de la recta en el espacio. Dado un vector u en el espacio de componentes u1, u2, u3, que es paralelo a la recta, y un punto fijo P0 perteneciente a la recta de coordenadas x0 y 0z0 y también un punto P cualquiera x y z de coordenadas x y z que pertenece a la recta, podemos decir por propiedad de vectores paralelos que P0P vector es igual a lambda veces u, siendo lambda el parámetro perteneciente a los reales. Si recordamos un poquito lo que era las componentes de un vector dado su origen P0 y su extremo P, era extremo menos origen, x menos x0, y menos y0, z menos z0, y multiplicamos lambda por el vector u. Y las componentes de u eran u1, u2, u3. Es decir que trabajando algebraicamente esto, no queda que la recta está dada por un punto, es xz, que es igual a un punto de paso, x0 y 0 y z0, más lambda veces un vector paralelo de componentes u1, u2, u3. Y esa es la ecuación vectorial de la recta en el espacio. Si observamos bien, para obtener esta ecuación necesitamos un punto de paso, x0 y 0, z0, y un vector paralelo a la recta. Ecuación paramétrica de la recta. A partir de la ecuación vectorial de la recta podemos hallar la ecuación paramétrica. Aplicando procesos algebraicos y recordando lo que era la ecuación paramétrica de la recta, tenemos que era un punto igual a un punto de paso más lambda veces un vector paralelo a esa recta. Si observamos que esto es una suma de vectores, tenemos que la componente x va a ser igual a la componente x0 más lambda por la primer componente del vector u, u sub 1, y así sucesivamente con y y con z. Y nos quedaría x igual a x0 más lambda u sub 1, e y igual a y0 más lambda u sub 2 y z, z0 más lambda u sub 3, siendo lambda, recuerden, perteneciente a los reales, que es el parámetro. Y a esto se lo denomina ecuación paramétrica de la recta. Recordemos que P0 era un punto que pertenecía a la recta, fijo, P un punto cualquiera también perteneciente a la recta, EU el vector y U el vector paralelo a la recta. Si además yo despejaría lambda de la ecuación paramétrica, la despejaría lambda x menos x0 sub u sub 1 y así sucesivamente con y con z, igualando todo esto obtengo la ecuación simétrica de la recta. Igualando obtenemos la ecuación simétrica. Así que ya tenemos tres ecuaciones, la forma vectorial, la forma paramétrica y la forma simétrica de la recta. Recta definida como intersección de dos planos. Si yo tengo el plano pi1 y el plano pi2, la intersección entre esos planos, obtengo una recta, R. Quiere decir que se puede considerar una recta R en el espacio como la intersección de dos planos cualesquiera no paralelos, es decir, si yo tengo el plano pi1 en forma general y pi2 en forma general, podemos decir que la intersección de esos dos planos me da la recta R. O sea que podemos escribir una recta en el espacio como el sistema de ecuaciones en x y z en el cual tenemos los dos planos y a esta forma se la llama forma general o implícita de la recta. Para pasar esta forma general a forma paramétrica, lo que hacemos, si ustedes observan, ven que el vector n1 del plano, que es, acuérdense que n era el vector perpendicular al plano, n1 al plano pi1, n2 al plano pi2, si hacemos el producto vectorial, obtenemos un vector u, y ese vector u es el vector paralelo a la recta. Y ahí que teniendo el vector paralelo podemos pasar a paramétrica. O sea que u es el producto vectorial entre n1 y n2. Y esta es otra forma de denotar una recta en el espacio. Condición de paralelismo y perpendicularidad.
dos rectas R1 y R2 cualesquiera sus vectores paralelos respectivamente, decimos que son paralelas cuando los vectores son paralelos y son perpendiculares cuando los vectores cumplen que el producto escalar es cero. También tenemos rectas alabiadas. ¿Qué son las rectas alabiadas? Son rectas alabiadas cuando no son paralelas y no se cortan. La intersección entre ellas es un conjunto vacío, o sea que pertenecen a distinto plano, o sea que no son coplanares. Mínima distancia entre rectas alabiadas. Recordemos que las rectas alabiadas son las que no son coplanares, o sea que pertenecen a distinto plano. En este ejemplo tenemos R1 que pertenece al plano alfa y R2 que pertenece al plano pi. Los datos que tenemos son P0 que pertenece a R1, el punto P que pertenece a R2 y tenemos que la distancia de R1, o sea de R1 a R2, sería la proyección del vector P0 con respecto al vector n, el módulo de esa proyección. Recordemos los datos que tenemos. O sea, si observamos tenemos que el vector u es el paralelo a R1 y el vector b es el paralelo a R2. Y tenemos que el vector n es perpendicular a la recta R1 y R2, con lo que yo puedo calcular ese vector n que necesito para sacar la proyección. Lo vamos a calcular por el producto vectorial entre el vector u y el vector b, o sea, los vectores paralelos de la recta R1 y R2. Recordamos la definición de distancia entre un punto y una recta. La distancia entre un punto y una recta, ¿se acuerdan que era el producto escalar entre P0P escalar n módulo y sobre el vector n? Pero P0P lo podríamos decir que es el vector entre P y P0 y n lo hemos puesto acá que es el producto vectorial entre u y b. N, producto vectorial entre u y b. Y nos queda que la distancia entre R1 y R2 es el producto escalar entre el vector P0P escalar el producto vectorial entre u y b sobre el módulo de ese producto vectorial. Distancia de un punto a una recta. Si tenemos de dato la recta R y el punto P0, la recta R la tenemos en forma paramétrica y el punto P0 que no pertenece a la recta X0 y 0Z0 de coordenadas y un punto P que sí pertenece a la recta. La distancia entre P0P va a estar dado por, no está la demostración, pero la fórmula sería, es el módulo del producto vectorial entre U, el vector U y P0P sobre el módulo de U. Y la distancia entre rectas paralelas sería algo muy similar, ya que si ustedes observan la fórmula es exactamente la misma. Lo que pasa es que si yo quiero sacar la distancia entre R1 y el punto P0, voy a tener que relacionar un punto P0 y un punto P que pertenezca. El P0 pertenece a R2 y el punto P pertenece a R1. Y obtengo la misma fórmula que distancia entre un punto y una recta. Ángulo determinado por una recta y un plano, el ángulo beta. Veamos del dibujo y digamos que el ángulo beta se define el ángulo determinado por la recta R y el plano pi, este plano. El ángulo que forma R con su proyección ortogonal, R', la proyección ortogonal de R con respecto a el ángulo beta. ¿Y qué es R'? R' sería la intersección entre el ángulo perpendicular a pi que contiene a R. O sea, sería que R pertenece al plano alfa y alfa es perpendicular a pi y la proyección ortogonal de R sobre pi es R', o sea que es la intersección entre el plano alfa perpendicular al plano pi. Así que podríamos decir que el vector paralelo a la recta R, que lo llamamos U, y el vector n perpendicular al plano pi forman un ángulo alfa. Ese ángulo por producto escalar sería, ¿se acuerdan ustedes de la definición de producto escalar? Que era el módulo de los vectores por el coseno del ángulo. Así que despejando el coseno del ángulo me queda el producto escalar entre n y u sobre sus módulos. Pero ¿qué relación hay entre alfa y beta?
y que alfa y beta son complementarios, o sea que la suma me da pi sobre 2, quiere decir que el seno de beta es igual al coseno de alfa. Acuérdense que ustedes, que ángulos complementarios, el seno y el coseno serían iguales, o sea, si yo tengo que el seno de 60 sería igual al coseno de 30, porque 60 más 30 da 90. Quiere decir que en vez de poner coseno de alfa, pongo seno de alfa, o de beta, perdón, de beta, no de alfa, seno de beta, y es igual al producto escalar entre los vectores normales y paralelos sobre sus módulos. Y ahí obtengo el ángulo que determina la recta con el plano. Vamos a realizar distintos ejercicios de aplicación para observar cómo aplicamos los conceptos teóricos de lo que hemos visto hasta ahora. Estudiar la posición relativa entre las rectas de ecuación. Tengo la recta R1 en forma paramétrica y la recta R2 dada por dos planos. Y yo quiero saber la posición relativa. La posición relativa que pueden tener las rectas pueden ser que sean paralelas, sean perpendiculares entre sí o sean alabeadas en distintos planos. Así que para ver si son de una de esas tres posibilidades, vamos a analizar cada recta y cuáles son los datos que tengo de cada recta. De la recta R1 yo tengo el punto de paso, P0, y el vector paralelo a la recta R1. De la recta R2 no tengo ni el paralelo ni el punto de paso debido a que me dan una recta en forma de dos planos. Así que yo tengo que calcular ese vector paralelo. Para eso lo que vamos a calcular es ese vector paralelo haciendo el producto vectorial entre los vectores perpendiculares a esos planos. ¿Y cuáles son esos vectores? Del plano 1 sería menos 3, menos 2, 0, y del plano 2 sería 0, menos 4, 3. Haciendo el producto vectorial entre esto, me da el vector paralelo a la recta. El punto de paso es elijo, como observo que en R2 los dos planos están en función de I, digo que I igual a 0 y elijo, calculo, perdón, el punto X y el punto Z. Reemplazando me da el punto Q. Ese punto Q pertenece a la recta R2. Teniendo el punto Q y el punto P0 de ambas rectas, voy a sacar el vector que forman esos dos puntos, porque lo voy a necesitar para comprobar una de las condiciones. Para eso voy a sacar P0Q, acuérdense que es Q menos P0, y saco el valor de ese vector formado por los dos puntos pertenecientes a las rectas R1 y R2. Ahora vamos a analizar. Para que sean perpendiculares, los vectores tienen que ser perpendiculares. Es decir que, y para ser perpendiculares los vectores, tienen que ser que el producto escalar sea cero. Se comprueba que no es cero. O sea, lo comprueban, digamos, aplicando digamos, el concepto de producto escalar. Después vemos si son paralelos. Si las rectas son paralelas, sus vectores son paralelos. ¿Y para cuándo son paralelos? Cuando son proporcionales sus componentes. Comprueban si son comprobables, son proporcionales las componentes y observamos que no, es decir que no son paralelas. Es decir que si no es perpendicular y no son paralelas, son alabeadas. O sea que pertenecen a distinto plano. Pero hay que comprobarlo eso. Para que dos rectas pertenezcan a distinto plano, hay una propiedad de vectores que dice que el producto mixto entre vectores, si es igual a 0, son coplanarios, o sea que pertenecen al mismo plano. Si es distinto de 0, son de distinto plano. Y para hacer el producto mixto necesitamos tres vectores. Los dos vectores paralelos y el vector que yo calculé hace un ratito, que es P0Q. Es decir que vamos a hacer ese producto mixto entre el producto vectorial entre U y B escalar P0Q. Para recordar, era colocar las componentes de dichos vectores en un determinante y resolver este determinante. Yo lo resolví y me dio distinto de 0. Así que son rectas alabeadas. Recuerden que las rectas alabeadas son las que no se cortan o son paralelas, por lo tanto no son coplanares, no pertenecen al mismo plano. Eso es lo que he comprobado. Así que la posición relativa entre estas dos rectas es que son rectas alabeadas. Sea la recta en forma general, dos planos, x más 2y igual a 6 y z igual a 2, y un punto de coordenadas 2, 0, 1, hallar el punto simétrico de P con respecto a R.
Vamos a hacer un dibujo, un esquema, y vemos. El punto P' es el punto simétrico a P respecto de R. Entonces el punto M sería el punto medio del segmento formado por P' y P. Y además los tres puntos P', M y P pertenecen a un plano perpendicular a la recta que pasa por M. Así que vamos a sacar, ya tenemos más o menos el bosquejo de lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar este punto M. Porque yo si es punto medio, yo tengo las coordenadas del punto medio cuáles son. O sea, la fórmula la conocemos. Así que vamos a ver qué tenemos de dato. Tenemos dato de la recta R, pero yo necesito el vector U. Porque si yo observo que el vector U, como la recta es perpendicular al plano pi, yo tengo que el vector U y el vector n, que n es el normal al plano, son paralelos entre sí. Así que vamos a pasar a la recta en forma paramétrica. Para ello vamos a trabajar con los dos vectores de los planos que tengo y calculo el producto vectorial para calcular el vector U. El vector n2 y n1, n2 sería 0, 0, 1, a, b, c, acuérdense, a y b no valen 0 porque no tengo x, y, tengo z nomás, y acá sería 1, 2, 0, 1, 2, 0. Hago el producto vectorial, ya saben cómo hacerlo, y este vector es un vector paralelo a la recta R, pero también paralelo al vector n, al vector normal del plano. Vamos a calcular el punto de paso para hacer la forma paramétrica. Para eso hago i igual a 0, pueden ser x igual a 0 también. Y c igual a 0 y calcule que x vale 6. Y z yo sé que vale 2. Es decir que ya puedo escribir la forma paramétrica como, acuérdense que la forma paramétrica era un punto de paso, el punto de paso es 6, 0, 2, y el vector paralelo que era 1, 2, 0. Perdón, 2 menos 1, 0. 2 menos 1, 0, que no está acá. Y ya tengo la forma paramétrica de la recta. Bueno, ahora vamos a calcular el plano perpendicular a la recta, pero ya tenemos nosotros que n lo conocemos, y recuérdense que el plano se escribía como ax más bi más cz más d igual a 0. Y el vector es 2 menos 1, 0, así que es 2x menos i, 0z, como lo pongo, más d igual a 0. Me falta d, pero tengo que p es un punto que pertenece al plano. Es decir que utilizo ese punto, x y z, reemplazo y calculo d. Es decir que ya tengo el plano. El plano pi, que es el plano perpendicular a la recta R, es 2x menos i menos 4 igual a 0. Ahora yo quiero calcular la intersección de esa recta con el plano. ¿Y qué tengo? Tengo que la recta está en forma paramétrica, en función de ¿qué? Del parámetro lambda. Es decir que estos valores x y z los puedo reemplazar haciendo una sustitución en x y puedo calcular lambda, que es lo que yo hice ahí. Sustituyo el valor de x, que es 6 más 2i, sustituyo el valor de y, que es menos lambda. Oh, perdón, dije 6 más 2i, 6 más 2 lambda. 6 más 2 lambda menos i menos 4 igual a 0. Despejo lambda y obtengo el punto medio, que es lo que yo quería calcular. Ahora sí utilizo la fórmula de punto medio. Y la fórmula de punto medio, acuérdense que es la semisuma de las coordenadas de la x, de la y y de la z. Semisuma, ¿qué quiere decir? Que es la suma de x1 más x2 de los dos extremos dividido 2. En nuestro caso, ¿cómo sería? Sería que el punto medio vale esto, 14 quinto, 8 quinto y 2, y el punto medio sería 2, que es el valor de p vale 2 para la x, más x', que no sé cuánto vale, sobre 2. Y vale 0, y 0 más y' sobre 2, y z vale 1, 1 más z sobre 2. Quiere decir que la primer coordenada, 2 más x' sobre 2, va a ser igual a 14 quinta, y así sucesivamente con las coordenadas siguientes. Es decir que hacemos esas igualaciones y despejamos las x', la y' y la z'. Y obtenemos el punto simétrico al punto P con respecto a la recta R. Y es lo que pide el ejercicio. Dado la recta R en forma de dos planos y el plano alfa menos 6x más i más ai más 2z igual a 0, allá el valor de a cuando la recta es perpendicular al plano. Así que lo primero que vamos a analizar es el dibujo. Si yo quiero que una recta sea perpendicular al plano alfa, el vector u de la recta, que es el vector paralelo, y el vector n del plano, que está dado por ABC,
serán paralelos entre sí. Así que lo que me interesa es saber cuánto vale el vector u. Y yo tengo la recta R en forma de dos planos, es decir que lo primero que vamos a calcular es calcular esa condición. Tengo el vector n1, tengo el vector n2, o sea, el n1 del primer plano de la recta, el n2 del segundo plano de la recta, hago el producto vectorial y obtengo el vector u. Y el vector n lo tengo, que vale menos 6 a 2. Ese vector lo tengo. Menos 6 a 2. Es decir que este vector y el vector n, el vector u, perdón, el vector u y el vector n tienen que ser paralelos entre sí, o sea, debe cumplirse las proporciones de las componentes de dichos vectores tienen que ser iguales. Así que partimos de esa condición, menos 6 sobre 3, a sobre menos 2 y 2 sobre menos 1. Resolvemos, 6 dividido 3 me da menos 2, 2 dividido menos 1 me da menos 2, y acá tomo una parte, ¿sí? Tomo la parte esta, tomo la primera parte y despejo la A, y A me da 4. Y ahí obtuve el valor de A para que la recta y el plano sean perpendiculares entre sí. Calcula la distancia entre la recta R y un punto P0, siendo la recta R en forma paramétrica y el punto dado el punto P0. Lo primero que vamos a recordar primero cómo era la fórmula de distancia entre un punto y una recta. La fórmula de distancia era el módulo del producto vectorial entre U y el punto P0P sobre el módulo de U. Para eso, lo que vamos a ver, siempre la gráfica es muy importante para orientarnos en lo que estamos haciendo. Tengo la recta R, el vector U y la distancia entre P0 y la recta R, distancia de P0R. Bueno, vamos a empezar a sacar los datos correspondientes. El vector U lo tengo, que serían los números que multiplican a las lambda, es el vector paralelo a la recta, 1, 2, menos 1. Acá está, el punto P0 lo tengo de dato. Y el punto P, que sería menos 1, 1, 0, que sería el punto de paso de la recta. Ahora bien, lo que vamos a hacer es el producto vectorial entre U vectorial P0P, pero antes vamos a calcular el P0P. Y recuerden, para calcular P0P, lo que se hacía era extremo menos origen. Hice extremo menos origen, obtuve el resultado y ahora sí hago el producto vectorial. Recuerden que eran poner las componentes, ir, digamos, tachando las columnas y resolviendo los determinantes que nos quedaban para obtener las componentes ya sea en X y Z, ¿sí? Y ya obtengo digamos, el valor del producto vectorial. Me falta sacar el módulo porque es el módulo del producto vectorial. Y el módulo del producto vectorial, el módulo de un vector, ¿cómo se sacaba? Se sacaba con la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y ahí está. Y el módulo de U, ¿cómo saco? Exactamente lo mismo. Reemplacé los valores de U y obtuve el valor del módulo. Lo único que me queda es reemplazar esos en la fórmula y obtener el resultado. Me da raíz de 3. Hallar la ecuación de la recta R que contiene los puntos A y B y la ecuación de la precisión de R sobre X y. Bueno, primero vamos a hallar la recta R. Me dan dos puntos de paso, así que puedo calcular un vector paralelo, ya que tengo los dos puntos de paso y hacemos extremo menos origen en los puntos. O sea, restamos B menos A y obtenemos un vector paralelo a la recta que yo quiero calcular. Y tengo un punto de paso, así que me recuerdo que la forma paramétrica de una recta en el espacio era que necesitábamos un punto de paso y un vector paralelo. Es decir que ya lo puedo escribir en forma paramétrica. Tengo el punto de paso, elijo el punto A, puedo elegir el punto B, menos 1, 3, 2, menos 1, 3, 2, y el vector AB, que es el paralelo a la recta R, 3, 1, menos 1. Ya tengo el valor de la ecuación de la recta en forma paramétrica. No me dicen qué forma, la dejo en forma paramétrica. No olvidemos que lambda es un parámetro que pertenece a los reales. Ahora me pide la ecuación de la precisión de R sobre el plano X. ¿Y qué es eso la precisión? La llamamos precisión ortogonal de la recta sobre cada uno de los planos coordenados a las trazas de los planos proyectantes que lo determinan, cada uno de los respectivos planos coordenados.
En este caso nos piden el plano XY. Así que vamos a verlo primero en un dibujo. Yo tengo la recta R y que corresponde al plano el plano XY, lo quiero trazar con respecto a X, ahí está, esta sería la recta RXY, la proyecto sobre el plano XY, sobre este plano, sobre el piso sería en este ejemplo, ¿sí? ¿Y qué se hace? Bueno, como tengo XY, yo voy a despejar lambda de la X y la Y, ya Z yo sé que es 0, no lo voy a tomar, así que voy a despejar lambda de X y lambda de Y, y la igualo. Igualamos, trabajamos un poquito de eso y me queda un plano. Me queda un plano, x menos 3 más 10 igual a 0 y z igual a 0. Y esta es la recta en forma general, dado dos planos, la recta proyectante sobre el eje, pues sobre el plano XY. Bueno, con este ejercicio terminé este video. Como siempre les digo, espero que haya sido de su agrado. Lo único que me queda decirles es que, como siempre les digo, que no me aflojen, que sigan adelante, que los tropiezos son para que ustedes se levanten con más fuerza, con más ganas. Y el fin es llegar al proyecto que ustedes tienen, que ustedes desean. Desde más, les deseo todo el éxito del mundo y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.